Historias olvidadas, voces que aún resuenan. Ilustres Anónimos. Imagina que tienes un plan. Lo has preparado durante semanas, has reunido a las personas adecuadas, tienes el lugar, tienes el momento, tienes incluso los pasteles. Los pasteles rellenos de veneno suficiente como para matar a un caballo. Y la persona a la que quieres matar los come todos y no pasa nada. No pasa nada. Entonces, le das vino envenenado, 2 copas, y sigue hablando contigo, tranquilo, casi divertido. En ese momento, ¿tú qué pensarías? Porque en ese momento, el hombre que tenía el plan, un príncipe ruso, joven, elegante, con toda la convicción del mundo, debió de sentir algo que no estaba en el guión. Algo que quizá se parecía al pánico, o quizá a otra cosa. A la duda de que a lo mejor este hombre no era del todo humano. Y esa duda, esa pequeña grieta en la razón, es el principio de todo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, soy Víctor y esto es Ilustres Anónimos. Hoy vamos a hablar de Rasputín, pero no de la manera en que crees que vamos a hablar de Rasputín. No vamos a hablar del monstruo, ni del santo, ni del hombre que no podía morir. Vamos a hablar de algo más interesante, de por qué necesitamos creer que existió alguien así, de por qué la historia decidió convertir su muerte en una leyenda, y de qué nos dice eso no sobre él, sino sobre nosotros. Porque la historia de Rasputín no es realmente una historia sobre Rasputín. Es una historia sobre cómo construimos los mitos, sobre qué ocurre cuando la realidad nos resulta demasiado aburrida o demasiado incómoda, sobre cómo la gente como tú y como yo, gente normal, no novelistas, a veces prefiere la versión que da miedo a la versión que explica. Quédate, porque al final de este episodio te vas a hacer una pregunta sobre ti mismo que no te esperabas. Dicho todo esto, empecemos. Bueno, es Rusia a principios del siglo XX. Para entender a Rasputín tienes que entender dónde vivía. Y no me refiero solo al país, me refiero al momento. Al tipo de mundo en el que era posible que alguien como él no solo existiera, sino que llegara a donde llegó. Y mientras todo eso ocurría, nadie sabía todavía que la historia de Rasputín iba a terminar en un sótano con veneno, disparos y un relato que crecería mucho más que los hechos. El Imperio ruso en 1905, 1910, 1915 es un lugar en tensión permanente. Hay un zar, ya le conocemos, Nicolás II, que gobierna con la convicción de que Dios le ha puesto ahí y que, por tanto, no necesita que nadie le explique nada. Hay una aristocracia que vive en una burbuja que ya empieza a resquebrajarse. Hay millones de campesinos en condiciones que resulta difícil describir sin que suene a exageración. Y hay una guerra, la Primera Guerra Mundial, que está drenando vidas, recursos y lo poco que quedaba de legitimidad. En ese contexto, la familia imperial tiene un problema que nadie puede saber. Un problema que se llama Alexei. Alexei es el heredero al trono, el hijo pequeño, el único varón de los 5 hijos del zar. Y ojo, tiene hemofilia. Una hemofilia severa, en una época en que no existe ningún tratamiento eficaz. Cada vez que el niño se golpea, cada vez que sangra internamente, puede ser mortal. Y la madre, Alejandra, la zarina, vive en un estado de angustia permanente que quien no ha tenido un hijo gravemente enfermo no puede imaginar del todo. Yo no me lo puedo imaginar. En ese estado de angustia aparece un tal Rasputín.
Grigori Yefimovich Rasputin, nacido alrededor de 1869 en Pokrovskoye, un pueblo de Siberia occidental, campesino, sin educación formal, pero con algo, con ese algo que resulta muy difícil de describir y muy fácil de percibir. ¿Qué era ese algo? Bueno, pues depende de a quién le preguntes. Para algunos era una presencia magnética, una forma de mirar que desarmaba, una manera de hablar que mezclaba lo simple con lo profundo de una forma que resultaba casi hipnótica. Para otros era simplemente un campesino astuto, ¿no?, que supo leer muy bien la sala. Llega a la familia imperial hacia 1905 o 1906. Lo que sí está claro es lo que ocurre cuando está con Alexei. El niño mejora. ¿Por qué? Pues parece mentira, pero no lo sabemos con certeza. Las hipótesis van desde la sugestión y la tranquilidad que transmitía a la madre hasta la posibilidad de que Rasputin convenciera a los médicos de no darle aspirina, que, ojo, en aquella época se usaba frecuentemente y que, siendo anticoagulante, era lo peor, ¿no?, que le podían dar a un hemofílico. Pero el resultado fue que Alejandra quedó convencida de que Rasputin era, literalmente, la persona enviada por Dios para mantener con vida a su hijo. Y eso le daba un poder que ningún protocolo podía neutralizar. Porque cuando una madre cree que alguien puede salvar la vida de su hijo, no hay clase social, ni lógica política, ni opinión ajena que valga. Bueno, con el tiempo, la influencia de Rasputin creció. Y no solo en lo espiritual. Cuando Nicolás II marchó al frente en 1915, dejando la gestión cotidiana del gobierno en manos de Alejandra, Rasputin empezó a tener un papel en las decisiones políticas. O al menos eso es lo que temían muchos en la corte. ¿Era Rasputin un espía? ¿Era un agente alemán? ¿Un manipulador calculador? Probablemente ninguna de esas cosas. Era lo que parecía, un hombre con una influencia que no había buscado de manera estratégica, pero que supo mantener. Un hombre que creía genuinamente en lo que hacía y que al mismo tiempo era perfectamente capaz de usar su posición para enriquecerse y para protegerse. No era un héroe, pero ojo, tampoco era un villano. Era un hombre en medio de algo que lo superaba casi todo. Pero vamos otra vez, volvamos a la noche del 29 de diciembre de 1916, porque ahí es donde todo explota. Bueno, la versión que casi todo el mundo conoce es esta. Un grupo de conspiradores decide acabar con Rasputin porque creen, y ojo, no sin cierta razón, que su influencia sobre la familia imperial está acelerando el colapso de Rusia. El líder del grupo es el príncipe Félix Yusupov, joven, guapo, de una de las familias más ricas del país. Con él está el gran duque Dmitri Pavlovich, primo del zar, y varios otros más. El plan es invitar a Rasputin al palacio Yusupov junto al río Moika, en San Petersburgo, con la excusa de que la princesa Irina, esposa de Yusupov, quiere conocerle. Bueno, pues Rasputin acepta. La noche del 29 de diciembre llega al palacio. En el sótano lo esperan pasteles y vinos rellenos de cianuro de potasio, suficiente, según se cuenta, para matar a varios hombres. Rasputin come los pasteles, bebe el vino y, ojo, no pasa nada. Los conspiradores, nerviosos, esperan en el piso de arriba. Yusupov baja. Rasputin sigue vivo, aparentemente perfecto, ¿no? Perfectamente. Incluso pide más vino. Entonces Yusupov coge una pistola y le dispara en el pecho. Y Rasputin cae. Yusupov sube a avisar a los demás, pero al volver al sótano, y ojo, aquí está el momento que ha generado más páginas que ningún otro, Rasputin se mueve, se levanta, agarra a Yusupov del cuello
con los ojos abiertos, dicen algunos relatos, inyectados en sangre. Consigue salir al patio, le disparan de nuevo, cae otra vez, lo golpean, lo envuelven en una tela y lo arrojan al río helado. La autopsia, según las versiones más populares, reveló que tenía agua en los pulmones, es decir, que seguía vivo cuando lo tiraron. Que lo que mató a Rasputin, al final, fue el agua, no el veneno, no las balas, el agua. Es una historia perfecta. Y cuando algo es demasiado perfecto, merece la pena pararse un momento. ¿Por qué esta historia nos gusta tanto? ¿Por qué ha sobrevivido durante más de 100 años con esa intensidad? Bueno, pues porque tiene todo lo que necesitamos. Tiene un monstruo que no muere, tiene un ritual casi mítico, tiene ese final acuático casi bíblico que le da al episodio una textura de leyenda. Pero ojo, hay un problema. Bueno, el problema es que gran parte de esta historia viene de una única fuente, del propio Félix Yusupov. Yusupov contó su versión de los hechos, la contó varias veces, en libros, en entrevistas, con el paso de los años, y que cada vez que la contaba, bueno, pues la historia iba creciendo. Los detalles se volvieron más dramáticos, la resistencia de Rasputin más sobrehumana, el propio Yusupov más heroico, el veneno más letal. ¿Por qué haría eso alguien? Si eres el hombre que organizó el asesinato de una figura pública, en un contexto político explosivo, hay algo que te interesa mucho comunicar. Que no tuviste elección. Que lo que mataste no era ordinario. Que hacía falta todo lo que hiciste y más para acabar con él. Porque si Rasputin muere de un solo disparo, limpiamente, eso te convierte en un asesino corriente. Pero si Rasputin sobrevive al veneno, a las balas y hay que tirarlo al río para que por fin muera, eso te convierte en el hombre que se enfrentó a algo imposible. No sé si entiendes o entendéis la diferencia. Los historiadores llevan décadas desmenuzando el relato de Yusupov, y lo que encuentran no es que todo sea mentira, ojo, pero sí demasiadas inconsistencias, demasiadas cosas que se cuentan de una manera que beneficia exactamente al narrador. Vamos por partes. El veneno. La historia dice que Rasputin ingirió cianuro suficiente para matar a varios hombres y que no le afectó. Hay varias explicaciones posibles. Ojo, que no había tanto veneno como se dijo, que el azúcar o incluso la acidez del vino redujeran su eficacia, o la que manejan algunos toxicólogos, que sencillamente esa parte fue añadida después. No podemos saberlo con certeza, como muchas veces, ¿no? Como muchas cosas. Lo que sí podemos decir es que la inmunidad al veneno no tiene ningún apoyo médico ni biológico. No existe ningún mecanismo fisiológico que lo explique. El escenario del monstruo que se levanta tras ser disparado también es más complicado de lo que parece. Los patólogos señalan que una persona puede sobrevivir a un disparo en el pecho durante varios minutos, incluso moverse antes de colapsar definitivamente. No es sobrenatural, es anatomía. Luego está el asunto del agua en los pulmones. Ese detalle, que Rasputin seguía vivo cuando lo arrojaron al río, se ha repetido durante décadas y es la historia que todos conocemos. El problema es que los informes de la autopsia son contradictorios, fragmentarios, y que en ningún caso establecen de manera concluyente que la causa de la muerte fuera el ahogamiento. Lo más probable, según los forenses que han revisado este caso, entre ellos Derek Pounder, de la Universidad de Dundee, es que Rasputin muriera a causa de las heridas de bala, concretamente de un disparo en la frente. Un disparo que, según algunas investigaciones, puede que incluso no lo diera Yusupov. Y aquí entra un elemento que complica todo todavía más. En la investigación del escritor británico Andrew Cook, publicada en su libro To Kill Rasputin, se plantea la hipótesis de que un oficial del servicio secreto británico, Oswald Reiner, amigo cercano de Yusupov desde sus años en Oxford, pudo haber disparado el tiro de gracia.
¿El motivo? Bueno, pues que el gobierno británico estaba preocupado por la influencia que Rasputín podía tener para acercar a Rusia a una paz separada con Alemania. Si Rusia se retiraba de la guerra, la situación para Gran Bretaña se volvía mucho más difícil. ¿Es esto cierto? No lo sabemos. No hay prueba concluyente, pero bueno, Rainer estaba en San Petersburgo esa noche. Era amigo íntimo de Yusupov, sí. Trabajaba para el servicio secreto también. ¿Fue una conspiración internacional? ¿O es otra capa de mito añadida sobre el original? Bueno, pues la respuesta honesta es que no tenemos ni idea, no lo sabemos. Y esa incertidumbre dice algo. Este caso, incluso para los historiadores, sigue siendo un territorio donde la niebla no se ha disipado del todo. Lo que sí podemos reconstruir, pasando al asesinato con razonable seguridad, es lo siguiente. En la noche del 29 de diciembre de 1916, Rasputín fue traído al palacio Yusupov con algún tipo de pretexto social. Fue disparado varias veces y su cuerpo fue arrojado al río Moika, no al Neva. Otro detalle que en la versión popular se exagera, como si el Neva, fuera más dramático. 3 días después, el 1 de enero de 1917, el cuerpo fue encontrado bajo el hielo. La autopsia estableció al menos 3 disparos, uno en el pecho, uno en la espalda, uno en la cabeza. Y el de la cabeza, evidentemente, fue probablemente el que causó la muerte. La investigación fue abierta y luego rápidamente cerrada. El zar tenía otros problemas. El gran duque Dmitri fue exiliado al frente persa, un destino que paradójicamente lo salvó de la revolución. Yusupov fue enviado a una de sus propiedades en el campo. Nadie fue juzgado. Y la historia que sobrevivió fue la de Yusupov. Porque, ojo, Yusupov la escribió, publicó sus memorias, habló en entrevistas, sobrevivió a la Revolución Rusa, emigró a París, vivió hasta 1967, es que estamos hablando del siglo XX. Tuvo décadas para construir su relato, para pulirlo, para añadir los detalles que lo hacían más dramático, más justificable y más legendario. Y el relato funcionó. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí, porque creo que lo más interesante de todo esto, no es lo que ocurrió esa noche. Lo más interesante es la pregunta que está detrás. ¿Por qué necesitábamos que Rasputín fuera imposible de matar? Y ojo, no me refiero a Yusupov, me refiero a nosotros, a la gente que durante más de 100 años ha repetido esa historia, la ha amplificado y la ha convertido en mito. Cuando construimos una figura sobrehumana, inmortal, imposible de vencer de manera ordinaria, estamos gestionando algo que nos resulta difícil de procesar. El miedo al poder que no entendemos. Rasputín era un campesino que había llegado al corazón del Imperio ruso, que influía, o eso se creía, en las decisiones que afectaban a millones de personas. Y nadie entendía por qué. No había un cargo que lo explicara, no había una lógica institucional. Era simplemente ese hombre que estaba ahí, que tenía ese poder. Y ojo, eso es aterrador. Y cuando algo es aterrador e incomprensible, nuestra mente tiene 2 opciones. Entenderlo, que es difícil y costoso, o mitificarlo, que es muchísimo más fácil. Si Rasputín tenía ese poder porque era sobrenatural, porque algo en él escapaba a las leyes ordinarias, entonces la aristocracia rusa no había fallado. El sistema no había fallado. Simplemente se habían enfrentado a algo más allá de lo humano. No sé si lo veis. El mito no protege a Rasputín. El mito protege a quienes no supieron pararle los pies antes. Y aquí hay algo más, quizás más oscuro. Los mitos sobre figuras invencibles hacen que el acto de matarlas sea heroico. Si Rasputín era un simple campesino astuto, entonces Yusupov
es un asesino que mató a un hombre que no era más que otro ser humano con más influencia de la que le correspondía. Y eso es un crimen. Pero si Rasputín era una fuerza oscura, casi demoníaca, que no podía morir de manera ordinaria, entonces Yusupov es el hombre que hizo lo que otros no pudieron. El que cargó con la responsabilidad terrible de acabar con algo que amenazaba a Rusia. No sé si entendéis ahora por qué Yusupov tenía tanto interés en construir esa versión. Y ojo, no lo estoy justificando, solo lo estoy explicando. Porque esto no es una anomalía de la historia rusa. Ojo, antes de justificar lo que hacemos, solemos fabricar a quien se lo hacemos. Le añadimos capas, le añadimos poder que no tenía, lo hacemos más grande de lo que era, para que lo que le hicimos parezca más pequeño en comparación. Rasputín era también la encarnación de un miedo muy específico de la aristocracia rusa. El miedo a que alguien de fuera del sistema, accediera al núcleo del poder, a que un campesino de Siberia pudiera sentarse donde no le correspondía y que nadie pudiera hacer nada. Y es que ese miedo es muy antiguo. Y lo que hacemos con ese miedo históricamente es enfocarnos en la excepcionalidad del individuo, en lo extraordinario que debía ser para que algo así ocurriera. Así, no tenemos que preguntarnos nada incómodo sobre el sistema. Bueno, y es que esto no va solo de Rasputín. Y aquí es donde me gustaría que os sintierais, ¿no?, ligeramente incómodos. No porque lo que vaya a decir sea nuevo, sino porque es demasiado reconocible. Hoy seguimos haciendo exactamente lo mismo. Construimos figuras que parecen imposibles de detener, imposibles de derrotar, con poderes que exceden lo que una persona ordinaria debería tener. A veces las construimos para admirarlas, a veces para temerlas, a veces para odiarlas. Pero en todos los casos las construimos más grandes de lo que son. ¿Y por qué? Porque tener un enemigo invencible nos da permiso. Permiso para actuar con una urgencia que elimina los matices, para saltarnos las preguntas difíciles e ir directamente a la acción. Y porque tener un héroe invencible nos da algo diferente pero igual de poderoso: esperanza sin esfuerzo. La sensación de que hay alguien ahí fuera que puede con todo. El monstruo invencible y el héroe invencible son la misma figura, ojo, vista desde dos ángulos distintos. Y los dos nos liberan de lo mismo, de tener que pensar con complejidad. Y no hablo solo de políticos o celebridades, esto lo hacemos también en pequeño. En una empresa hay alguien que nunca se puede tocar, porque sabe demasiado o porque todo depende de él. En una familia hay alguien cuya versión de los hechos siempre gana, porque nadie tiene energía para cuestionarla. En un grupo de amigos hay alguien al que se le atribuyen intenciones que ningún ser humano normal podría sostener. Siempre hay alguien a quien agrandamos hasta volverlo inexplicable. Y aquí, casi siempre, esa operación dice más de nosotros que de ellos. El otro lado de esto también me parece importante: el papel de quien cuenta la historia. Yusupov contó la historia. La contó primero. La contó muchas veces. Y la contó con la ventaja de ser el protagonista. Y esa historia fue la que sobrevivió. No porque fuera la más verdadera, ojo, sino porque fue la más cómoda. Las historias que sobreviven no son necesariamente las más precisas. Son las que tienen un narrador con acceso, con tiempo y con interés en que se cuenten. Las otras versiones, las de los testigos sin nombre, los sirvientes que estaban esa noche, los policías que encontraron el cuerpo, existen, pero existen en fragmentos, en notas de archivo, en documentos que muy poca gente lee. Y esa asimetría, quien tiene el altavoz, quien puede contar la historia durante décadas, lo cambia todo. Hoy el altavoz es más rápido, más amplio, más difícil de corregir una vez que algo ha salido. La velocidad no ha resuelto el problema de verdad, lo ha complicado. Bueno,
Acabando ya, vuelvo al principio. Al hombre que está en ese sótano, comiendo pasteles, bebiendo vino, completamente inconsciente de lo que va a ocurrirle en las próximas horas. ¿Quién era Rasputín realmente? Bueno, pues era un hombre. Un hombre extraordinario en algunos sentidos, ordinario en muchos otros, que se encontró, por circunstancias que nadie hubiera podido predecir, en el centro de uno de los imperios más grandes del mundo, en uno de los momentos más convulsos de la historia. No era un demonio, no era un santo, y tampoco era inmortal. Era un hombre que murió a tiros en un sótano. Y eso, aparentemente, no fue suficiente para nosotros. Necesitábamos el veneno, las balas múltiples, la resurrección temporal, el río helado. Necesitábamos que su muerte fuera tan excepcional como su vida. Pero hay algo en nosotros que se resiste a aceptar que las personas extraordinarias mueran como cualquiera. Algo que quiere que el final esté a la altura del mito. Pero la historia rara vez es coherente. Y las personas, incluso las más extraordinarias, mueren de maneras que no están a la altura de lo que representan. Lo que hacemos después, el relato que construimos sobre esa muerte, eso sí dice algo sobre nosotros. Rasputín no murió en el río, murió a tiros, como muere casi todo el mundo que muere a tiros. Lo que no podemos matar es el relato, ¿no?, que construimos sobre él. No sé qué te lleva, ¿no?, o qué nos lleva a aceptar una historia sin cuestionarla. Pero sí sé que todos tenemos figuras así. Figuras que hemos aceptado porque nos resultan cómodas, o porque son emocionantes, o porque cuestionarlas implicaría cuestionarnos a nosotros mismos. Y si os tengo que pediros algo, solo os pido esto. La próxima vez que una historia os parezca perfecta, que encaje demasiado bien, que tenga exactamente los detalles dramáticos en exactamente los momentos correctos, paraos un momento, párate un momento. Pregúntate quién lo contó. Pregúntate cuándo. Pregúntate qué le convenía decir. No para desmontar nada, sino para entender qué parte de esa historia es lo que ocurrió y qué parte es lo que necesitábamos que ocurriera. Porque son dos cosas distintas. Porque entre lo que ocurrió y lo que necesitábamos que ocurriera es donde suele esconderse la historia de verdad.